Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a estos cuentos de la noche. Hoy les traigo un cuento muy especial, algo que me contaron y que no se puede probar. Iniciemos esta historia y recuerden, si no se puede probar, según la ciencia, no existe. Empecemos. Jean-Paul era un ciudadano francés. No sé si aún vive. Cuando lo conocí tenía unos 65 años de edad, tal vez más, tal vez menos. En ese entonces, en 1988, era un hombre con la estatura de Napoleón, con abundante cabellera, de pelo gris, a quien burlonamente, desde tiempo atrás, le habían colocado el apodo, el mote de El Corso. Un apodo que encajaba muy bien en su figura, pues no solo era cascarrabias, sino que tenía por costumbre meter su mano derecha entre el pantalón y la camisa, cosa que como Napoleón o el Corso al parecer hacía involuntariamente. En adelante en este cuento a Jean-Paul lo llamaré el Corso. Los hechos a contar sucedieron en el año de 1977. Unos 11 años antes de que él me contara su rara y descabellada historia. Desde muy joven había sido marino. A lo largo de su vida, contaba, trabajó en buques mercantes, en yates, en veleros privados y en petroleros. Un día, cansado de navegar por el mundo, con sus ahorros compró un pesquero. Lo matriculó en Panamá y entre su tripulación, 12 en total, contrató como cocinera a una dama que parecía noruega. Una vieja conocida, pero no amiga. Una mujer que el Corso sabía de oídas, era ducha en artes navales y amante de los trópicos. Una damita de unos 35 años, de nombre Alba, a quien los marineros le decían la vikinga. Ella era delgada, tenía cabellera corta y muy mal arreglada. Su pelo era rubio. No se veía bella, era desgreñada y tenía el aterrador encanto de su personalidad antipática, áspera y directa. Quizás por eso le decían la vikinga. En su pesquero el Corso operaba entre el Pacífico colombiano y desde las costas de Panamá hasta las del Ecuador se movían sus faenas. Para el Corso, las costas preferidas eran las que se ubicaban entre Panamá y una península colombiana llamada Cabo Marzo, un área costera de selva tropical impenetrable donde hay muchas ensenadas o entradas de agua navegables. Entradas o ensenadas que en caso de tormenta o en las noches permite a las embarcaciones pequeñas ir a guarecerse al abrigo de la tupida vegetación que rodea esas ensenadas. En su pesquero, el Corso normalmente duraba en faena de captura unos 21 días que variaban según la pesca. Si la bodega se llenaba antes, regresaba al puerto de Buenaventura para volver por más. Pero si la bodega no se llenaba, podía demorar en faena más de 40 días. La vikinga hacía de todo, pero su labor principal era la de la cocina. Hay que tener en cuenta que el sector de Cabo Marzo en el departamento del Chocó, Colombia, es un área de selva tropical tupida, ubicada a un lado de la frontera con Panamá, y ese lugar, esa zona geográfica, está catalogada, si no me equivoco, como una de las más lluviosas del mundo. Y allí, entre el mar y la costa, los aguaceros, tormentas, vendavales y lluvias son constantes. Y al Corso le gustaba ese sector porque tenía poca competencia de pesca. A nadie le gusta estar mojado todo el día, decía el Corso. Haciendo un paréntesis en esta historia, el Corso me contó que a lo largo de su vida había sido testigo de muchas cosas extrañas, visiones y observaciones que al principio le sorprendían, pero que con los años se volvieron rutinarias, muy frecuentes. Eran sucesos que él no podía explicar, que si los contaban no eran creíbles y muchos se burlaban.
y él, con su geniecito francés, no soportaba las burlas, al punto de que una vez, años atrás, en las Islas Canarias, lo encarcelaron 3 días por haberle pegado tremendo puño a un policía que se burló de sus historias. Desde entonces, me contó, hablaba poco del tema. El corso era muy estricto con su tripulación, y aunque no maltrataba a su personal, era normal que algunos tripulantes lo abandonaran porque no soportaban sus gritos. Y de esto, el corso contaba que alguna vez trabajó en el buque Calypso, cuyo comandante era el célebre capitán Jacques Cousteau, y que de él había aprendido el uso de la disciplina en la navegación. Del comandante Cousteau dicen, y esto es chisme, que Cousteau en tierra era una dama, pero que navegando era terrible. Bueno, sigamos con el cuento. En sus viajes de pesca, un día, a eso de las 5 de la tarde, el pesquero del corso recaló o entró en la ensenada preferida del capitán francés. Allí, guarecidos de viento y olas, en medio de la pequeña laguna de la ensenada, los marinos procedieron a preparar y separar las capturas, y luego comenzaron a introducirlas en las bodegas para congelarlas. En la pequeña cocina, la vikinga preparó la comida de ese día, y el capitán, el corso, hablando por radio, se comunicó con el continente y más allá. La noche llegó y los marineros fueron a descansar. Los que estaban de guardia vigilaban y el corso desde la cabina del pesquero, donde está el centro de mando, la radio y el timón, tomaba complacido una taza de café caliente que le había llevado la vikinga, la noruega llamada Alba, la de ásperos modales. Para el corso, aquel había sido un buen día, buena pesca, buena mar. Normalmente en el pesquero la radio siempre permanecía prendida y solo cuando la accionaban emitía transmisiones o las recibía. Entonces, mientras tomaba su café, la radio sonó con un raro bip, 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 un bip continuado y suave. Al oírlo, el capitán dejó su taza de café y se paró frente a la radio. La miró, movió algunos botones y trató de comunicarse por el micrófono de mano con quien emitía la señal. Nada funcionó. La vikinga entró en ese momento a la cabina con la frugal comida que acostumbraba a tomar el corso por la noche. Ella escuchó el sonido y entonces se quedó quieta como escuchando. Después de un minuto, el sonido de la radio se apagó. Cesó por completo. Y como la vikinga seguía quieta con el plato de comida en la mano, como si estuviera escuchando, el corso le llamó la atención. La vikinga reaccionó, le entregó el plato al capitán y salió para la cubierta ubicada en la parte trasera, o popa del pesquero. Entonces los marineros que estaban de guardia, sentados sobre canecas y cajones, consumiendo su comida, al igual que la vikinga, fueron golpeados por un rayo de luz resplandeciente que venía desde el cielo. El pesquero se iluminó y el corso, extrañado por el resplandor, salió a la cubierta para ver qué pasaba. La vikinga fue y se paró en la mitad de la cubierta amplia que servía para la pesca y para preparar el pescado. Y allí, como un palo, con los brazos pegados y las manos agarrándose los muslos, según cuenta el corso, la luz se encogió y solo alumbró a la vikinga. Dice el corso que era como un tubo de luz, y en el centro, la vikinga. Entonces, la vikinga volteó a mirarlo y le gritó: «No se preocupe, capitán, yo jamás he existido». El corso escuchó con claridad el mensaje y acto seguido vio cómo la vikinga se levantaba, se alzaba por entre el túnel de luz y a unos 30 metros de la cubierta del pesquero desapareció. Los marineros de guardia aullaban del susto en la cubierta.
El corso quedó quieto en su puesto y ante la gritería de los guardias, el resto de la tripulación salió de sus camarotes para ver qué pasaba. Después, la tripulación se enteró del suceso y algunos que no creyeron la historia narrada por sus compañeros de guardia comenzaron a buscarla. El corso, viendo la confusión, de un grito los obligó a poner atención y hablando con fuerza les dijo que todo era verdad, que él había visto cómo la vikinga se fue dentro de un rayo de luz. Nadie durmió esa noche. En las primeras horas hábiles de la mañana del siguiente día, a las 8 o 9, el corso, como era su deber, informó por la radio a su agencia marítima, a su representante en el puerto de Buenaventura. De allí, por radio, contó de la desaparición de un tripulante. En su informe, el corso dio el nombre, pero omitió los detalles de la desaparición. Luego el corso se agachó y se sintió muy desalentado por la preocupación. Él sabía que lo harían regresar a puerto y que allí lo detendrían mientras las autoridades hacían la investigación. 5 horas después y ya de camino de regreso obligado al puerto de Buenaventura, la radio sonó. Del otro lado, el representante marítimo le comunicó que no entendía por qué reportaba la desaparición de un tripulante que no existía, que según los documentos que tenían del personal que iba a bordo, la tal Alba, que él reportaba, no estaba en la lista, que había averiguado con otras agencias marítimas en el puerto y que ninguna tenía el nombre o apellido de Alba, que averiguaron en las oficinas de extranjería de Colombia y tampoco aparecía ese nombre, que seguramente la que él mencionaba era un polizón. Pregunta va, pregunta viene con su agente marítimo. El capitán se convenció de que lo que le decían era cierto y no entendía cómo la vikinga había estado con él 3 años y que nadie se había enterado que no figuraba en la lista de la tripulación. No entendía cómo había sido conocido de ella durante 10 años y no había sospechado nada. Entonces recordó las palabras que gritó la vikinga parada en el centro del rayo de luz. No se preocupe, capitán, yo jamás he existido. Aun cuando la noticia lo tranquilizó y pensando que ya tenía las bodegas casi llenas de pesca, siguió con su rumbo al puerto de Buenaventura y en el camino, con muy buenos modales, cosa rara en él, contó a la tripulación lo que había averiguado y lo que decía su representante. Les dijo que de todas maneras iban a regresar al puerto para hacer acto de presencia y averiguar bien el hecho. Además les pidió el favor, una palabra que él jamás empleaba, que por favor no contaran lo sucedido. Los tripulantes, aterrados porque el corso, en lugar de gritar, hablaba caballerosamente, asintieron con la cabeza, pensando que el asunto era muy serio. Luego, el corso fue al pequeño camarote de la vikinga y allí, fuera de una muda de ropa, no encontró nada, ni fotografías, notas o documentos. Nada de nada. Pero algo curioso, y esto es muy importante para los amantes del tema ovni, el camarote de la vikinga olía a naranja. Las horas de navegación pasaron y en la tarde, cerca de un lugar llamado Boca de Charambirá, camino del puerto de Buenaventura, a un costado del pesquero, hacia el mar, a unos 150 metros de distancia, contaba el corso, aparecieron 3 luces flotando a unos 30 metros sobre la superficie del mar. La tripulación aullaba. Pero el corso, que ya había visto este fenómeno varias veces, mirando con calma se preguntó, ¿por qué será que siempre aparecen 3? Por un largo trecho, las luces siguieron al pesquero, y un rato después, ya acostumbrados a ellas y después de 1000 conjeturas, los marineros, mirando de vez en cuando, volvieron a sus labores. Al final, llegaron al puerto de Buenaventura y el capitán, el corso, entendió que no podía reportar la desaparición de alguien que no existía. Entonces, con el pesquero ya descargado, contrató un cocinero y regresó a la mar.
al mismo sitio geográfico ubicado arriba de Cabo Marzo. En el camino, el corso, meditando, pensaba en la vikinga y lamentaba no haber conversado con ella. Él, en su afán de disciplina, solo le daba órdenes y ella cumplía. Entonces se dio cuenta o recordó que en diferentes puertos, además de un saludo de manos levantadas al pasar, nunca habló con ella. Y esto ocurrió a lo largo de 10 años. El corso no quiso pescar en el camino. Él solo quería llegar a su ensenada, atormentado por la rara desaparición de la vikinga. Y así, pasando Cabo Marzo, ya muy cerca de la ensenada, llegaron nubes de tormenta que amenazaban lluvia y vendaval. El corso, viéndolas, tomó las precauciones necesarias y con la tripulación se preparó para lo que parecía una feroz tormenta. Dicho y hecho, la furia de los vientos azotó la mar. Las olas se levantaban y la lluvia golpeaba con fuerza. El viento era tan fuerte, contaba el corso, que el pesquero se fue arrimando peligrosamente a la costa. Una costa de rocas muy grandes que, unidas al potente oleaje, podían destrozar en minutos al pesquero. En su timón, el corso luchaba por mantener el rumbo y, forzando la máquina o el motor diésel del pesquero, procuraba salir del peligro. Minutos después la situación fue insostenible. El corso supo que el pesquero iba a ser destrozado por las rocas. Entonces, en medio de su lucha y desesperación por salir del atolladero, se dio cuenta que el pesquero se iluminaba. Y luego, que como si lo estuvieran jalando, se alejaba de las rocas de la costa y de las bravas olas. En ese momento, el timón o timonera del pesquero dejó de obedecer. La máquina o motor diésel se apagó. Aterrado porque el timón se había trabado, porque el motor se había apagado y por la luz potente que iluminaba el pesquero y el mar, se asomó a la cubierta y entonces vio un rayo de luz que venía del cielo. Mirando hacia los lados del buque, hacia el mar, el corso notó que donde tocaba la luz del rayo que venía del cielo no caía lluvia y que el mar a su alrededor estaba tan calmado como un lago. Se dio cuenta también que fuera del rayo de luz, en la mar, la tormenta rugía. En medio del descanso y la quietud del buque, la tripulación salió a la cubierta y miraba aterrada. Nadie aullaba. Unos minutos después, la tripulación y el capitán se dieron cuenta que el pesquero entraba a las tranquilas y protegidas aguas de la ensenada, y que allí, en la seguridad de esa ensenada, el rayo desapareció y la tormenta regresó. Por la protección de la selva que rodeaba la ensenada, la tormenta ya no era tan fuerte. El peligro había pasado. La tripulación echó anclas y todos y el capitán, agotados por la lucha contra la tormenta, fueron a dormir. Esa noche no comieron. Los tripulantes de guardia también se durmieron sobre la cubierta, sobre sus puestos de observación. Luego el corso, calculando la hora, pues no tenía certeza, según me contó en su relato, calculó que de pronto eran las 10 de la noche de aquel día de sustos y miedos. Y esa fue más o menos la hora en que alguien tocó varias veces en la puerta de madera que daba acceso al camarote del capitán. El capitán o el corso, atolondrado por el sueño y el cansancio, se levantó y fue a abrir. Entonces, con sorpresa, vio que era la vikinga. Ya no estaba desarreglada, tenía el cabello bien peinado, vestía algo como una blusa o un camisón de color claro y el rostro irradiaba luz. El corso, mirándola con la boca abierta, vio que en su cara y brazos descubiertos se marcaban algo parecido a escamas que brillaban. Eran muy tenues, pero parecían escamas. La vikinga, sin decir nada, le puso una mano de dedos muy largos en el hombro y le entregó una naranja. Y luego se vio hablando con ella en una bella playa desconocida, en una noche de estrellas y galaxia. A las 7 de la mañana, el corso despertó en su camarote y recordó a la vikinga.
y pensando que todo era un sueño, rápidamente para ir a trabajar, pues ya era muy tarde, procedió a tender su cama. En ese momento, al sacudir la sábana, la única cobija que en medio del calor del trópico le servía para arroparse, una naranja rodó por el piso. El corzo fue y la recogió, la miró y la olió. Entonces supo que no era un sueño. El corzo trabajó con su pesquero unos años más, y a los 60 años, como lo había planeado desde su juventud, vendió el pesquero y se retiró a vivir en un lugar alejado y paradisíaco del sector del archipiélago de San Blas, en la costa caribe de Panamá. Y fue allí donde un día lo conocí. El corzo, Jean-Paul, el ciudadano colombo-francés, nunca entendió el porqué de la naranja, pero estaba convencido de que un día cualquiera la vikinga vendría por él, y que lo haría en el archipiélago de San Blas, en la playa donde había construido su sencilla residencia, un lugar que según él, curiosamente se parecía mucho a la playa lejana y bonita donde alguna vez, bajo la luz de la galaxia, conversó con la vikinga. De lo que el corzo Jean-Paul habló con la vikinga, me perdonan ustedes, pero es otra historia. Estuvo con ustedes Roberto Tovar Gaitán. Gracias por su atención. Cuentos de la noche. Y por favor suscríbanse a nuestro canal. De esa forma nos pueden ayudar. Muy gentiles, muy amables.